Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Francisco Andrade Contreras. Mi matrícula es 21018815. El nombre de mi asesor educativo es Jorge Luis Rodríguez Arana. El nombre del reto es Reto 2, la personalidad y su validación ante el registro civil. Nombre del módulo, Derecho de Personas y Familia. Nombre de la licenciatura, Licenciatura en Derecho. Nombre de la universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Para empezar con el presente video, hago una pequeña introducción respecto a la historia y origen del registro civil, el cual órgano actualmente se encarga de expedir actas de nacimiento, de matrimonio, correcciones en el acta por un error, esto ante la Dirección General del Registro Civil, por lo que viene a ser la vía administrativa. Sin más, en base a las lecciones que se presentan en la actual materia, se entiende que este órgano administrativo da origen en la época de la conquista, en el cual la Iglesia se encargaba de registrar a los indígenas o personas pertenecientes a los pueblos originarios a la religión católica. También se registraban los matrimonios y las defunciones. Estos registros eran registrados en los libros parroquiales, del cual las órdenes franciscanas y dominicas se encargaban de estas tareas. Con el transcurso del tiempo, se fue dando origen por medio de la vía administrativa, pero controlado todavía por la Iglesia, es decir, los actos civiles tales como el matrimonio, la conversión de indígenas en católicos, defunciones, etc., fueron controlados y realizados por la misma Iglesia. No fue hasta el año 1827 que se da registro del comienzo de la separación del Estado de la Iglesia, en el cual se le da competencia al Estado de los controles del registro y se le quita a la Iglesia esta función. Esto fue en el estado de Oaxaca. Para 1857, el entonces presidente de la República Mexicana, Ignacio Comonfort, por decreto presidencial se da el origen a la Ley Orgánica del Registro Civil, en el cual representan los cimientos de este órgano administrativo. Para 1859, con el presidente Benito Juárez, se crea la Ley sobre el Estado Civil. Bajo este ordenamiento jurídico se crea el registro civil. Todo esto fue bajo la campaña de un gobierno liberal impulsado por el presidente Benito Juárez. Los atributos de la personalidad son referentes a lo que viene a ser el nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Estos elementos son atribuibles a la persona física. También hay elementos que son atribuibles a la persona moral, pero eso es en otro contexto. Es decir, el sujeto de derechos es sujeto de derechos y obligaciones. Bajo lo mencionado, estos lineamientos definen a la persona en cuestión a su relación con la sociedad. Como ejemplo, dentro de la interacción con la sociedad, esta persona dentro de su estado civil se declara soltero, ya que no tiene compromiso alguno en el concepto de matrimonial o unión conyugal. En lo que respecta a las actas que son expedidas por el registro civil del Estado o entidades federativas a la cual radique la persona física, son los documentos que prueban o dan fe del estado de la persona física, en el cual viene a ser actas del Estado civil. Todos estos actos siempre son llevados a cabo ante el órgano administrativo denominado registro civil. Ejemplo de actas que son expedidas por el registro civil: actas de nacimiento, de matrimonio, de difunción, de divorcio, entre otros. En esta parte se explicará de la manera más explícita y argumentada los conceptos que definen a la personalidad. En este caso sería, por primero, el nombre. El nombre es uno de los atributos más importantes de la personalidad. Para la persona física, sin un nombre no se le podría identificar, dificultaría su vida cotidiana, por decirlo en otros términos. El nombre es aquel que individualiza las personas físicas. Este atributo de la personalidad de la persona física se adquiere por reconocimiento de los padres ante el registro civil, tal como lo estipulan en los términos del artículo 58. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de 2 testigos. Contendrá el día, la hora, el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le corresponde, asimismo la razón de si se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del presentado. Si este se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del registro civil le pondrá el nombre y apellido, haciéndose constar estas circunstancias en el acta.
Domicilio. El domicilio se entiende por aquella estructura o casa habitación donde la persona física reside, también bajo los términos del artículo 29, título tercero, párrafo primero, segundo del Código Civil Federal. Se entiende que en caso de no ocuparse para los fines anteriormente mencionados, se tendrá en cuenta como centro principal de sus negocios. Es decir, se da a entender que el domicilio es igual para la persona física como para la moral. Como dato, dentro de las disposiciones del título tercero del Código Civil Federal, se especifica los tipos de domicilio, disposiciones, entre otros. Estado civil. El estado civil es aquel que define a la persona física por su estatus jurídico frente a la sociedad y la nación. Esto se puede definir por medio de las constancias que especifican el estado civil, esto estipulado bajo el artículo 39 y 35 del Código Civil Federal. En el Distrito Federal estará a cargo lo de los jueces del registro civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de la delegación del Distrito Federal, así como inscribir a las ejecutorías que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes. La capacidad jurídica es aquella para la persona física como sujeto de derechos y obligaciones. Este se divide en dos bajo la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad es adquirida por la persona física desde su nacimiento y esta misma se pierde cuando fallece. Esto estipulado en el artículo 22, libro primero, título primero del Código Civil Federal. También esta misma capacidad es igual para tanto para hombres como para mujeres. Esto fundamentado en el artículo segundo, disposiciones preliminares del Código Civil Federal. Ok, como conclusión, determinaré en qué la personalidad, digamos, nombre, domicilio, estado civil o capacidad, y en qué actas se pueden encontrar lo que viene a ser la personalidad. El nombre: se puede apreciar este atributo en las actas de nacimiento, adopción, tutela y las actas de matrimonio, es decir, las dos personas físicas que realizan dicho acto jurídico, las actas de divorcio, igual los nombres completos de las personas físicas que deciden su disolución conyugal, el acta de defunción también. Domicilio: el domicilio se puede encontrar en las actas de nacimiento, sin embargo hay distintas anotaciones en las actas, por lo cual hay unas que no llevan el domicilio. Por ejemplo, en ese caso sería mi acta de nacimiento, no lleva lo que viene siendo domicilio, pero sí los que vienen siendo los datos más importantes. Las actas de matrimonio, artículo 103, fracción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Actas de tutela, artículo 91, fracción 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las actas de divorcio en los términos del artículo 115 y 272, bajo el divorcio administrativo. Las actas de defunción con los datos correspondientes en el artículo 119, fracción 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En lo que viene siendo el estado civil, actas de defunción, matrimonio, divorcio administrativo judicial, concubinato. La capacidad se encuentra en las actas de nacimiento y matrimonio. Todas las actas expedidas por el registro civil y las inscripciones que determinen los jueces de este mismo órgano administrativo deben cumplir con lo señalado y los datos correctos. En caso de haber errores dentro de las actas o en su caso cambio de nombre, será según lo señalado dentro de la legislación del estado o entidad federativa en el que resida la persona física. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.